la redacción. México es testigo de un proyecto alternativo de nación. Y otros critican el gasto de un... Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos volvemos a encontrar para pensar juntos lo que ocurre en estos momentos en nuestra patria grande, pero fundamentalmente en qué podemos aportar en la construcción futura de esa unidad latinoamericana que nos han legado nuestros libertadores. Tenemos gente ya del otro lado, desde Bolivia, desde Ecuador, desde México, desde Honduras, desde Puerto Rico, una cosa bella, hermosa, gracias a todos los que están ahí del otro lado, de Argentina, naturalmente. Y hoy tenemos un encuentro muy, pero muy especial, porque hoy vamos a conversar con un prócer de estos contemporáneos, de los que solemos hablar constantemente, aquellas personas que se la han jugado, que han jugado lo propio, que han puesto el pellejo en pos de las mayorías populares. Nunca me ha tocado conversar en público con una persona que haya sacado de mínima a 4 millones de personas de la indigencia. Del otro lado ya nos dirán a ver si a alguno le ha tocado el privilegio. Para mí es la primera vez y la verdad que me siento muy, pero muy honrado. Él fue ministro de Economía de la República Argentina, el hombre que recuperó el dinero de nuestros viejos, de las fauces, de las corporaciones, el vicepresidente de la Nación, elegido por Cristina Fernández de Kirchner, y infame, de manera infame, preso político de la guerra judicial del lawfare latinoamericano. Estamos hablando del señor Amado Boudou, que lo presentamos. Muchísimas gracias, Amado, por tomarte estos minutos para estar con nosotros. No, por favor, Dani, al revés. Te agradezco mucho la posibilidad de compartir con todas y todos los que te siguen, te seguimos. Y bueno, lamentablemente en un momento muy difícil por lo que está sucediendo con el COVID, ¿no? Un momento en el cual en nuestro país se está recrudeciendo. Recién escuchaba por televisión al presidente de la Nación poniéndose nuevamente al frente de las previsiones necesarias para que esto, que ya de por sí es una desgracia, no se agrave en aquellos ejes que se pueden sostener, que realmente no son muchos, pero bueno, es muy importante que el presidente haya salido con esto adelante. A ver, vamos a ponernos en contexto, sobre todo para los amigos y amigas que nos ven desde otros países. Nosotros nos conocimos en el penal de Seiza en el año 2019. En este momento estás en tu casa atravesando una prisión domiciliaria con amenazas constantes del Poder Judicial de volver a llevarte a la cárcel. Fuiste víctima de una campaña feroz y sostenida de desprestigio en los medios de comunicación. Te juzgó un juez que fue premiado por Macri con un ascenso estratosférico luego de condenarte. Al testigo estrella que declaró en tu contra le pagaron con un hotel boutique. La Corte Suprema se negó a revisar las irregularidades en la causa y ahora encima sale a la luz, en esta investigación del Destape Web, cómo los jueces que se dedicaban a hostigarlos y a perseguirlos y a encarcelarlos, lo visitaban a Macri, iban a jugar al pádel con él en la Quinta de Olivos y demás chanchadas asquerosas. La pregunta, o la primera pregunta en realidad es, ¿te llegaste a imaginar en aquella etapa donde dijiste, se me ocurre que podríamos recuperar el dinero de nuestros abuelos para poder tener una cobertura mucho más amplia, arrebatarle el dinero de nuestros viejos a la mafia del Grupo Clarín? ¿Cuándo se te ocurrió la idea? ¿Cuándo la presentaste? ¿Cuándo se la presentaste a Cristina? ¿Te imaginaste? ¿Te viste descalzo unos años después que iban a entrar, te iban a golpear la puerta, te iban a poner un chaleco antibalas, esposas y te iban a llevar a la cárcel por tomar una decisión como esa? No, sinceramente no lo pensé. Sabía que estábamos afectando intereses, sabía que éramos el primer país que estaba recuperando el sistema jubilatorio para su soberanía, porque vos sabés, Dani, que en el experimento neoliberal desde fines de los 80, alrededor de 30 países solamente privatizaron su sistema jubilatorio. Fue una experiencia que se impulsó desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial, es decir, de lo que se conoce como el Consenso de Washington, en Latinoamérica y en los países de la ex Unión Soviética y algún país africano. O sea que no fue una política que siguieron los países centrales, sino que nos usaron como conejito de Indias de un experimento que, por supuesto que salió mal. Fue un experimento que lamentablemente bajó el número de jubilados en términos absolutos, no solo en porcentaje. En el año
en Argentina hubo menos jubilados que el año anterior. Destruyó el poder adquisitivo de las jubilaciones. En Argentina estuvieron congeladas durante 15 años. Y además, los secundarios que se esperaba o que decían que iba a tener la creación de un mercado de capitales, tampoco sucedieron. Entonces fue un experimento totalmente fracasado. Y bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo la valentía y la decisión de llevar adelante esa medida en un gobierno que fue recuperador de derechos, también los derechos, como señalabas al principio, de los adultos mayores. Vos pensás que del año 2006 en Argentina se duplicaron la cantidad de jubiladas y jubilados que había. Es decir, la mitad de nuestros adultos mayores, de nuestras abuelas y abuelos, para ponerlo clarito, no tenía ningún ingreso. Bueno, esa situación, desde la decisión política de Néstor primero y de Cristina después, la pudimos revertir. De ninguna manera uno pensaba que esto iba a tener las consecuencias que tuvo. Ahora, así como no pensaba que iba a tener las consecuencias que tuvo, claro, cuando aparece un gobierno de un tipo como Macri, está claro que iba a haber persecución, que iba a haber espionaje, que iba a haber escuchas, que iba a haber articulación con lo peor del Poder Judicial para hacer la persecución política que hubo y que te incluyó a vos, porque vos en el penal de Seiza fuiste, no estabas viendo ahí, fuiste de visita. Bueno, también personas a nuestras visitas, a nuestros abogados y abogadas, los escuchaban, los fotografiaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que decía, ¿no? Al testigo clave le pagaron con un hotel boutique desde el gobierno de Macri. No es que lo hizo un tercero, lo hizo el gobierno argentino. O sea que fue un sistema en el cual lo que vimos fue la captura del Estado Nacional para hacer un Estado que persiguió y estuvo, digamos, utilizando todos los recursos del sector público para perseguir opositores, para encarcelar, para perseguir no solo a políticos, sino también a sindicalistas y a empresarios, a los cuales metieron presos para robarle las empresas, como el caso de Cristóbal López o de Fabián de Sousa o de Ferreira. Ahí solamente los metieron presos para robarle las empresas, cosa que había sucedido solamente en la dictadura genocídico-militar. Se usaba el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la famosa mesa judicial, que no es ningún invento kirchnerista, salía en los diarios, y bueno, salían los diarios en la época de ellos. Ahora con la investigación del destape se terminó de destapar, ¿no? Me gusta que señales esto también de la persecución a los empresarios, que se arma ahí como una división, ¿no? Si sos político y te persiguen está mal, pero si sos empresario tampoco, porque además acá hay una cuestión de que Mauricio Macri no era externo o ajeno a esta situación. Mauricio Macri también se sacaba competidores de encima de esta manera, al margen de la persecución político-ideológica. Pero vayamos al año 2011, Amado. Cristina te elige como candidato a vice, la gente te adora, la rompiste como ministro, sos músico, tocás la guitarra, había un condimento también de simpatía muy grande. Ganaron con el 54% de los votos, todo indicaba que ibas a ser el candidato a presidente del peronismo en el año 2015. ¿En qué momento te diste cuenta de que toda la mafia estaba encima tuyo, que iban por vos y que junto a Cristina eras el enemigo número uno de la oligarquía? Desde el año 2012 ya queda claro que iba a ser una persecución implacable, ¿no? Desde esa fecha hasta hoy vivo en la tapa de Clarín. Vos imaginate que en los últimos meses que se estaba discutiendo era la prisión domiciliaria. Es como una obsesión. Y me parece que eso tiene primero el eje de buscar destruirte, digamos, en tu relación con la comunidad, pero también destruirte internamente. Pero también tiene un eje aleccionador sobre el resto de la política. Lo marcó muy bien Cristina un par de veces en sus apariciones públicas. Y lo que es importante es, si uno está tranquilo, con la conciencia tranquila, mantenerse fuerte,
mantenerse con los afectos, con las compañeras, los compañeros, los amigos. Y vos fíjate que los salarios los hicieron bolsa, las jubilaciones las destruyeron, las tarifas de los servicios públicos aumentaron, la tasa de interés aumentó, la inflación aumentó, pero también destruyeron a las empresarias y empresarios, porque como la plata y el esfuerzo de las argentinas y argentinos se iba por la canaleta de la tasa de interés, lo que terminaba viendo es que tan grandotas como Arcor pudieron ganar plata durante el macrismo. Fue un gobierno depredador realmente. No solo depredador de la vida de los opositores, sino de la economía argentina. Amado, algunos te dieron por muerto en su momento, muchos de esos que te palmeaban la espalda de los amigos, los famosos amigos del campeón. Y Fernando Esteche nos decía en este mismo espacio hace unas semanas que la oligarquía aprovechó la soledad y de que los presos políticos en general pudieron meterlos tras las rejas porque los vieron solos. ¿Cómo viviste esta situación? Y no te pregunto ahora en este momento porque, a ver, ya te han tirado con todo el arsenal, con todo lo que tenían y sos junto con Néstor y Cristina el compañero más querido de nuestro espacio. Pero en ese momento quizás eso no estaba tan claro. ¿Cómo viviste? ¿Vos te sentiste solo? No, porque yo siempre me sentí parte de este espacio político por convicción y por decisión personal. Y a partir de esa decisión personal, en participación colectiva. Y la verdad es que cada vez que Cristina Fernández de Kirchner tuvo una aparición pública, yo me sentí súper representado por esa figura política. Y después, cómo son las relaciones, parece que es parte del cholulismo de la política. Acá lo importante es qué simbolizamos, qué esperamos simbolizar, qué lugar pretendemos ocupar en el espectro político y qué sectores e ideas pretendemos defender. Entonces, me parece que es muy importante sentirse muy seguro de esto y además, aún hoy, sigue siendo la vicepresidenta de la Nación. Entonces, muchas veces tenemos que ver qué podemos aportar cada una de nosotras y nosotros y no estar esperando qué obtenemos, ¿no? Yo estuve siempre muy, muy tranquilo y muy cómodo en ese sentido. Bueno, vamos a meternos entonces en situación. Me gustaría que nos cuentes en líneas generales cómo estás viendo el proceso de lawfare o de guerra judicial en Latinoamérica y trazaría un paralelismo, no sé si corresponde, entre tu caso y el caso del vicepresidente legítimo del Ecuador, el compañero Jorge Glass, encarcelado posterior a la traición de Lenín Moreno. Y a ver, este domingo son las elecciones en Ecuador. Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, sale como ganador de esta segunda vuelta en todas las encuestas. Y a mí me parecería absolutamente inverosímil que un año y medio después de un eventual gobierno de Andrés Arauz, Jorge Glass siga tras las rejas, sobre todo que encima se ha contagiado de COVID en las últimas semanas. Y eso nos pone, me parece que en situación y en posición de analizar qué es lo que está ocurriendo en Argentina. Cuando a mí me dicen que Macri puede meter gente presa, sacarle fotos, jugar al pádel con jueces, meter jueces, sacar jueces, violar todas las leyes del país, y nosotros no podemos hacer nada para resolverlo, siento que un poquito me están mintiendo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero es, Dani, dejar bien en claro que en Argentina habemos presas y presos políticos y hay persecución política desde una conjunción de parte del Poder Judicial con el sector mediático. Es lo primero que hay que dejar claro. Ahora, yo te agregaría que yo, y esto es una cuestión absolutamente de análisis personal, yo no me siento un preso del gobierno de Alberto Fernández, sino del sistema del lawfare. Y el presidente dejó en claro desde el principio, ve grandes fallas en el Poder Judicial y toma medidas, tratar de irlo desarmando. Entonces, ese es un primer análisis. Se está haciendo bastante difícil avanzar, sobre todo porque hay una oposición política que es parte del lawfare. Entonces, vos tenés metido por la ventana al jefe de los fiscales en la Argentina en una situación totalmente durante 3 años y no podés llegar a una situación de comprensión política mínima de la oposición.
que hay situaciones que son intolerables porque supuestamente ellos dicen que son los defensores de la República. Ahora resulta que tienen un procurador tucho que está en un lugar en forma ilegal, movimiento de jueces por decreto, que vos fijate lo que sucedió, ¿no? El presidente Alberto Fernández, el caso de 10 jueces que habían sido movidos en forma irregular y lo envió al Senado para su tratamiento, que es lo que marca la Constitución argentina. En esa instancia, el Senado los llama para hacer su presentación a estos 10 jueces. Bueno, solo 3 no fueron. Los otros 7 fueron. Quiere decir que son los que tenían situaciones totalmente inexplicables. Uno de estos es el que fue presidente del tribunal que me condenó en forma totalmente arbitraria a mí. Y Macri le pagó esa condena y ese encierro poniéndolo como camarista federal. Se llama Bertuzzi este señor. Desarmar este Estado no va a ser una situación fácil, sobre todo porque, te repito, hay parte de la oposición política que ha disfrutado el tema del lawfare y lo ha usado. Vamos a meternos en materia de política económica porque, a fin de cuentas, y lo decía Cristina el 24 de marzo, si hubo una dictadura genocida, era para implantar un modelo económico, y si hay lawfare y hay persecución judicial, no es simplemente una cuestión personal, sino que a través de meterlos ustedes en la cárcel o perseguir de manera feroz a Cristina Kirchner, lo que quieren es salarios bajos y trabajo semiesclavo. Y me gustaría que nos cuentes cómo estás viendo la economía en la Argentina. Durante el año 2020 te estuve siguiendo siempre, te sigo, te escucho, sos una referencia de este espacio y celebraste, por ejemplo, los acuerdos de Guzmán con los acreedores privados, la fórmula jubilatoria, etcétera. Pero de unos meses a esta parte te veo como muy preocupado por algunas cuestiones que tienen que ver con la negociación de la deuda y con algunas posturas del ministro Guzmán que nos hacen acordar más a Cavallo que a vos o que a Axel. No sé si están así, pero sí te noto preocupado. Me gustaría que nos hagas un breve análisis de cómo estás viendo este año tan difícil, tan complejo, sobre todo de cara a la negociación con el fondo. Sí, hay que decir que Macri destruyó la Argentina y cuando asume Alberto Fernández recibe una Argentina con una inflación galopante, problemas fiscales severos, con un endeudamiento monstruoso. Argentina es el país del mundo en lo que le debe al Fondo Monetario por decisión de Macri y Duhovne. No pasó de casualidad, fue una decisión política. Las tarifas aumentaron, por ejemplo, la luz eléctrica en el AMBA aumentó más de un 2.500%, los salarios muy achatados, las jubilaciones muy achatadas, desempleo creciente, y esta fue la situación en la que tocó asumir Alberto Fernández. Bueno, sobre el llovido mojado llega la pandemia, pero también cuando hay problemas son oportunidades para tomar decisiones. Diría alguien que los aviones siempre despegan con viento de frente. El sendero que pretende el presidente es el adecuado. Él no se cansa de decir que los salarios le tienen que ganar la inflación. Y se tomaron algunas medidas adecuadas en términos de poder operar en la pandemia. Esta es una situación gravísima, ¿no? Porque a nosotros nos tocó 2008-2011 una crisis internacional muy severa, ¿te acordás? El tema de Lehman Brothers, la crisis de la subprime, que bueno, fue muy difícil, pero esto es peor. Y además con Macri habiendo hecho el desastre que hizo. Ahora, yo estoy convencido que la salida de Argentina es con su mercado interno, con salarios crecientes, con jubilaciones crecientes, asegurándole un piso de protección social mínimo a toda la población, como en su momento fue haber puesto la UH en marcha, ya por 2009. Entonces, me parece que este es el sendero que Argentina debe intentar en una situación muy difícil. Para recorrer ese sendero necesitamos una tasa de interés baja. Argentina no ha desarmado la bomba de las LELIQ. Son préstamos que tiene el gobierno, tiene que pagar y está pagando alrededor de 80.000 millones de pesos por mes en este concepto. Es inaceptable que tengamos, entre comillas, bolsones de liquidez al mismo tiempo que haya argentinas y argentinos que no llegan a poder comer adecuadamente. Me parece que las tarifas
no pueden seguir subiendo. Y ahí, por supuesto, hay distintos modelos. Yo creo que tendríamos que estatizar las empresas de servicios públicos. Hay otras personas, otros profesionales que tienen otra visión. Lo que es cierto es que las tarifas han crecido a un ritmo desmesurado al lado de los salarios en la Argentina. Entonces no pueden ser, que sobre los salarios recaiga todo el esfuerzo. Entonces me parece que tasa de interés y tarifa de servicios públicos son dos cuestiones que requiere Argentina para poder tener un mercado interno. Te pregunto esto, Amado, porque, mira, en una conversación personal con un compañero, estamos analizando este tema de las tarifas, ¿no? Que este año se van a descongelar. Recordemos que durante el año 2020 no hubo aumentos, pero venimos de 4 años de aumento salvaje, donde le dieron con todo, con aumentos siderales de las tarifas. Y estamos en esta postura, ¿no? Del gobierno quiere aumentar un 5 o un 9 y las empresas de middling, compañía, ahora se suman y se suben al ring, Vila, Manzano y demás, buenos muchachos. Y estamos en esa discusión, ¿no? Entre cuánto va a aumentar. Y yo de pronto te escucho en tu participación en el Espacio Puebla, cuando decís, muchachos, venimos de aumento del 10.000%. ¿Cómo aumentar? Las tarifas tienen que bajar. Y me hiciste sentir muy conservador porque digo, un vicepresidente está planteando eso y yo estoy contento porque van a aumentar un 9. Y yo soy rapero, Amado. ¿Cómo se explica esto? Vos sos un artista popular, tenés la sensibilidad para percibir muchas cosas. Como siempre dijo Charly García, esa antena para percibir lo que sucede en las sociedades, ¿no? Yo creo igual que el gobierno enfrenta situaciones difíciles y es muy injusto no analizarlo desde ese punto de vista. Ahora, nosotros necesitamos que los ingresos de nuestra población crezcan, que la demanda agregada en Argentina sea lo que sostiene el funcionamiento y una posibilidad de reindustrialización de Argentina. Y ese fue el camino que se recorrió desde el 2003 en adelante, hasta que cayó Mauricio Macri en el gobierno, situación que hay que recuperar, porque si nosotros pensamos que Argentina necesita salarios competitivos para poder exportar, y ese es el modelo, vamos a dar un golpe tremendo. Salarios más bajos que en la época de Macri hacía mucho que no había. Es una mentira. Los países se hacen grandes con salarios grandes, y los países se hacen grandes con un mercado interno dinámico, pero sobre todo donde las trabajadoras y trabajadores reciben una buena retribución por el fruto de su esfuerzo y se protegen sus derechos. Esta semana, en el programa del querido Dani Tonietti, que le mandamos un abrazo, decías que cuando el ministro Guzmán habla de calmar la economía, vos interpretás que eso de calmar la economía es básicamente calmar a los ricos. Y tomemos la expresión tanguera esta del que no llora no mama. Yo veo que donde hay una ventanilla para ir a quejarse o reclamar o apretar, no sé, la mesa de enlace o los exportadores tienen ese enlace, ese diálogo con el gobierno para exigir y presentar sus demandas, los supermercadistas por otro lado, los bancos por otro lado, pero da la sensación de que si sos jubilado, sos desocupado, sos un trabajador precarizado, no hay ventanilla donde ir a presionar. Entonces, yo creo que Alberto Fernández lo corre todo el poder por derecha y no hay una ventanilla popular para exigir los reclamos. Ese espacio naturalmente sería la calle, pero también es muy complicado jugar esa carta cuando vos del otro lado tenés a bestias como Macri, como Bullrich, etcétera. Entonces, ¿qué postura tienen que tener los pueblos? ¿Hay que plantear un apoyo crítico? ¿Hay que plantear estas demandas en público? ¿O es como dicen algunos que hay que tener paciencia y callarse la boca? ¿Cómo ves la postura de la militancia? ¿Qué postura deberían tener los compañeros? Para mí la primera tarea política del campo nacional y popular es la unidad. Y la segunda tarea política es no obturar el debate. Ahora es un debate que tiene que ser serio, respetuoso, cariñoso, cuidadoso de nuestro gobierno. Y a partir de ese debate, que el presidente de la Nación tenga la caja de herramientas lo más llena posible, con propuestas, con ideas, para ir tomando las decisiones. Pero me parece que el 17 de octubre del 2020
quedó en claro que el pueblo acompaña fuertemente al gobierno. Una movilización extraordinaria, porque las compañeras que se acercaron a un micrófono tenían muy en claro por qué estaban ahí acompañando al gobierno. Y yo estoy convencido que este año es muy importante que esto quede reflejado en la elección de medio término que hay. Me parece que lo que tenemos que sostener es un debate, como te decía, muy propositivo y que sea parte de la unidad, donde como esto que vos señalabas de las ventanillas, ¿no? La gran ventanilla debe ser el gobierno, como fue entre 2003 y 2015. Esa es la gran ventanilla. Y la otra cuestión que hay que prestar atención es cómo el sistema se dedica a demonizar a los sindicalistas y a las integrantes y los integrantes de los movimientos sociales, justamente porque esa es la otra gran caja de reverberación. Vos sos rapero, así vamos a decir, el gran subwoofer del sistema que hace que el sonido tenga una presión acústica que se sienta en todo el cuerpo, ¿no? Qué metáfora clavaste ahí, Amado, tremendo. Te quiero leer algunos mensajitos que nos dejaron muchos amigos de Argentina y de otros países cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros. Marcelo Gómez dice, si le tengo que poner nombre a la dignidad, a tener cojones de león, a la lealtad, a la empatía con su pueblo, solo diría Amado Vudú. Gracias por devolverle a nuestros viejos la dignidad, querido compañero. Graciela Velázquez dice, muchas bendiciones, Amado, la justicia divina te acompaña. Gabriel Corol dice, decía el subcomandante Marcos que la grandeza de un hombre se medía por el tamaño de su enemigo, y Amado tiene por enemigo ni más ni menos que al grandísimo hijo de Mil, de Mañeto, la causa ya es historia conocida. Liliana Forquera dice, un gran político, gracias Vudú por lo que hiciste por nosotros, y perdón por no salir a defenderte, dice Liliana. Paula López dice, gracias compañero Amado, marcaste un antes y un después en nuestros abuelos y niños. No entiendo por qué seguís privado de tu libertad, el Estado tendría que disculparse con vos. Oscar Picard dice, Amado siempre va a ser un compañero del alma, puso el pecho por los jubilados en contra de los saqueadores de la nación, te bancaste todas las injurias, sos el maestro de la dignidad. Y Norma que dice, Vudú debe ser el próximo presidente. Qué hermosura de mensaje, ¿verdad? Que, bueno, eso es lo que te permite seguir sobrellevando cualquier persecución. Con esa nafta, ni abajo del agua me van a parar. Vamos con la última, Amado. Y sé que es una crueldad preguntarte esto, porque bueno, a nivel familiar han sufrido muchísimo, te han robado estar en el nacimiento de tus hijos, se han ido tus padres y mientras te tenían ahí, pasaste de ser vicepresidente y estar lidiando con cuestiones de Estado a tener que organizarte con tus compañeros de cárcel para derrotar un ejército de cucarachas en esa primera celda que te tocó, una cosa inaudita. Entonces parecería, no sé si es atrevida la pregunta, pero te la voy a hacer igual. ¿Ya está terminada la carrera de Amado Vudú a nivel electoral y a nivel ministerial? ¿O vamos a tener la oportunidad de elegirte o de tenerte tomando decisiones en un futuro que puede ser de aquí hasta que te despidas? Vos sabés que parte de la persecución judicial lo que hace es inhabilitarte de por vida, nuestras condenas, ¿no? Pero yo estoy convencido que política se puede hacer de cualquier lado, no hay que tener un cargo para hacer política. Y yo voy a seguir política hasta el último aliento, desde una cárcel, desde mi casa, rodeado de mis hijos, donde sea, recorriendo cada de nuestro país y si fuera posible también cada rinconcito de nuestra patria grande, porque también muy en serio creo que para salir adelante Argentina necesita Brasil, Sudamérica necesita Argentina y Brasil, y Latinoamérica necesita Sudamérica, así que ese es un camino que no tenemos que parar. Bueno, y más hablando que vos tenés una familia patria grandista, si se puede decir, ahí tus hijos son el fruto del amor argentino-mexicano, así que nunca más ha atinado el comentario. Amado, mirá, al margen de aprender, de escucharte, que siempre es un orgullo y un gusto, también la idea de este espacio, y lo hemos hablado en otro momento, es ahí donde han sembrado miseria, donde han mentido, donde han difamado, injuriado, sacar a la luz todo este cariño popular, que esto no sale en la tapa de los diarios, esto no lo van a encontrar haciendo zapping en la tele,
pero mirá toda la gente que te adora, que te ama, en Argentina, en el resto de Latinoamérica, lejos de la burbuja y de la realidad ficticia y artificial, hay un pueblo agradecido y sabe que este es un abrazo colectivo de mucha, mucha gente que te quiere, que te respeta y que te seguimos. Aquí estamos, mi amigo. Primero, te quiero agradecer a vos tus visitas en el penal porque es algo inolvidable haber puesto ahí. Y segundo, todo ese amor es de ida y vuelta. Y simplemente eso. Y que a nosotros nos van a robar ni las ganas de luchar, ni las ganas de pensar, ni las ganas de seguir adelante, ni siquiera la alegría de luchar por las cosas que luchamos. Ni siquiera eso. Muchísimas gracias, Amado, por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo grande a la familia. Y bueno, vamos a seguir aquí peleando por esos sueños. Sos una de esas personas que nos ha demostrado, que nos ha devuelto la fe a los jóvenes en que la política es la herramienta de transformación social. Así que gracias por eso. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme a todas y todos los que están escuchando también. Y bueno, que se haga una gran elección en Ecuador el domingo. Abrazo grande, Amado. Ahí estuvimos conversando con el vicepresidente de la República Argentina entre los años 2011 y 2015. Es enorme, Amado. Es enorme. Amado Boudou. No estoy descubriendo nada, pero bueno, siempre es lindo recordarlo, escucharlo, ver cómo no le han robado la alegría, no le han robado la familia, no le han robado la ilusión, no le han robado el compromiso con el pueblo argentino.